Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Mesa, bienvenidos. Esta es la segunda parte de cómo dibujar a Timothy Chalamet. En esta ocasión lo que vamos a hacer es sombrearlo. La primera parte la tenéis en mi canal de YouTube y allí estuvimos viendo cómo dibujarlo, cómo encontrar esas proporciones. Y en esta segunda parte lo que haremos será sombrearlo con polvo de grafito. Ya veréis qué fácil. Bueno, vamos a empezar con un 4B, ¿vale? Esta es la marca que a mí me gusta, la que utilizo, Faber-Castell. Hay otras muchas marcas que también las he ido utilizando, pero ahora me estoy centrando más en esta. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de empezar es borrar estas líneas de referencia de esta zona izquierda, que es la que vamos a sombrear ahora mismo, y la dejaremos pues bastante limpia. Bueno, mejor nos vamos a ir a un 8B porque realmente yo siempre empiezo por los ojos, que la verdad es que disfruto muchísimo. Y vamos a empezar por la zona más oscura, que es la pupila. Miraremos de dejar esta zona de luz aquí arriba y lo que haremos será marcar como, en este caso, una media circunferencia, porque la zona de arriba la tenemos con luz, pero no vamos a marcar una circunferencia y la vamos a dejar así, sino que le vamos a hacer por los bordes como unos picos, como algo irregular, que nos haga parecer pues algo más realista, que no sea una circunferencia y ya está. Ahora sí, cogemos un 4B y vamos a remarcar toda la parte exterior del iris. Siempre, 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 en cualquier ojo, sea el color que sea, la parte externa es bastante más oscura que todo el centro. Entonces lo que haremos será remarcarlo bien todo para luego poder continuar con el iris. El iris siempre empezaremos por la parte externa, dibujaremos unas pequeñas rayas que vayan a parar al centro, ¿vale? Es como que en el centro está el pivote y todo alrededor tiene que ir a parar allí, al centro, ¿vale? Será como unas rayitas. Os voy a acercar la cámara. Mejor, lo que haremos será estas rayitas que hemos hecho antes, lo que no podemos hacer es que se vean tan definidas, entonces sombrearemos, haremos rayas más finas, más gruesas, bien definidas, no tanto, y entonces iremos sombreando dependiendo también dónde le vaya la luz, por dónde le venga la sombra. Todo esto tenemos que tener en cuenta. También el color del iris es muy importante. Un iris azul no es lo mismo que un iris marrón oscuro. Entonces tendremos que dejar más o menos luz dependiendo del color del ojo. Entonces, cuando tengamos todo la circunferencia desde fuera hacia adentro, ¿no? Hacia el iris, hacia la pupila, perdón, haremos a la inversa. De la pupila empezaremos a sacar como unas rayitas más pequeñitas que no tienen por qué todas coincidir con las otras, o sea, puedes dejar cierta claridad en medio y entonces haremos la misma operación, pero a la inversa, desde dentro hacia afuera. Siempre por la parte alta, por donde ya le toca la ceja, las pestañas, perdón, tendremos como más oscuridad, tendremos la misma sombra de la pestaña. Entonces lo que haremos será sombrear esta parte de arriba y ya está, y luego ya vendrán las pestañas. Aquí en esta zona pues debería tener un grosor, que es el grosor del párpado superior, pero no lo vamos a dibujar porque la propia pestaña nos lo va a tapar. En esta zona del lagrimal lo vamos a hacer muy fino. Cogeremos la punta, entonces lo haremos muy fino. Ahora a la zona de las pestañas, donde luego las dibujaremos, pero de momento no, simplemente perfilaremos la parte superior. Esta zona es el párpado inferior y lo que debemos hacer es perfilarlo muy flojito. Cogeremos un 2B, por ejemplo,
y lo perfilaremos flojito. Ya tenemos el ojo un poquito ya perfilado. Entonces ya lo que podemos hacer es pues bueno, acabar de redondear, ya que tenemos un globo ocular que se vea, ¿no? Que es una esfera. Lo hemos hecho en la zona del lagrimal y también lo haremos en la zona externa. Vamos a perfilar un poco el párpado superior para luego sombrearlo. Esta zona de aquí es un poquito más oscura. Ya lo vemos aquí en la imagen de referencia, siempre tenéis que ir mirándola. Entonces, lo que vamos a hacer es sombrearle esta zona. Vale, aquí tenemos el polvo de grafito, que lo que vamos a hacer ahora es sombrear toda la zona izquierda de la cara, donde tenemos el ojo, lo vamos a hacer con este polvo de grafito. Encontraréis en el mercado bastantes marcas, ¿vale? A mí esta la verdad me ha funcionado muy bien, pero tenéis otras, por ejemplo, que son polvo de grafito que se disuelve con un poquito de agua, se diluye. Esta también es muy interesante, pero bueno, esta no se diluye. Vamos a utilizar pinceles de maquillaje. Es muy importante que sean maquillaje porque están pensados para atrapar el polvo. Entonces ya veréis que hay de diferentes tamaños y de diferentes formas. El que vamos a coger va a ser un pincel así como un poquito redondito, que nos va a servir realmente para casi toda la cara. Vamos a mojar un poquito en el polvo, ¿veis todo el polvo que queda en el pincel? Bueno, pues todo esto vamos a intentar que vuelva otra vez al bote, porque es demasiado. Entonces le damos así unos toques y vamos a pintar como si fuera pues un lápiz, pero simplemente será un pincel con polvo. Vamos a empezar por la zona más oscura del ojo porque llevamos mucho pigmento en el pincel. Empezamos por aquí, no os preocupéis si todo este polvo va cayendo hacia abajo. Luego le pasamos una brochita o soplamos un poquito y se va. Lo que haremos será arrastrar toda esta masa de grafito que acabamos de poner, lo vamos a ir arrastrando y llevándolo hacia donde nos interese. Tenemos que intentar no golpear el papel con el pincel. Tiene que ser algo muy suave y lo que tenemos es que esparcir el polvo hacia otras zonas. Vamos a ir haciendo así como circunferencias, vamos a remarcar, por ejemplo, la verticalidad de la nariz y sobre todo no dar golpes. No levantéis apenas el pincel del papel. Vamos a hacer toda esta parte del ojo, nos llevamos este grafito hacia allá. Ya veis que cada vez se hace más claro. Estamos haciendo ya un degradado. Cada vez es más claro porque tenemos menos pigmento, pero ya nos viene bien para las zonas que no son tan oscuras. Hacemos toda esta parte del pómulo, nos vamos un poquito hacia el ojo. Y aquí remarcaremos debajo del ojo, remarcaremos su forma, ¿no? Esta forma redondeada que tiene. Aquí sí que podéis ir dando más toquecitos o incluso darle muchas veces en la misma zona, cada vez se irá haciendo como más oscuro. Tampoco os preocupéis si os equivocáis porque se puede borrar. Y aquí vamos haciendo como unas circunferencias, vamos esparciendo para no dejar marcas. Es importante. El polvo, todo lo que sea polvo,
Es muy importante que no toquemos mucho el papel porque se nos quedan las huellas, que evitemos borrar en exceso porque también nos deja marca y bueno, tiene que ser un trabajo muy limpio. Vamos a sombrear un poquito esta zona del párpado superior, la aleta de la nariz y bueno, así vamos esparciendo. Como veis, no he vuelto a mojar el pincel, con el mismo polvo que habíamos cogido en un principio lo estoy haciendo realmente todo. Si necesitamos más oscuridad, igual que os he dicho antes, ¿no? Pues ir dándole pasadas y pasadas y pasadas con el mismo pincel. Si no necesitamos una oscuridad muy muy intensa, si es algo un poco más sutil, ¿no? Que no es ni tan claro ni tan oscuro, pues podemos ir dándole pinceladas hasta que vayamos oscureciendo. Importante, el ojo, tenemos que mancharlo, nunca un ojo es blanco, absoluto, impoluto, no. Las pestañas le hacen sombra, siempre tenemos que manchar toda esta zona. Luego con la goma le podemos sacar un poquito de luz, un poquito de brillo, pero siempre el ojo tiene que estar un poco manchado. Aprovecharemos para manchar también la ceja, para tener una base de piel, por ejemplo, para luego encima de esta primera base empezar a hacer los pelitos. Esta zona del pómulo la tenemos que remarcar un poquito más. Vamos a volver a mojar con polvo, volvemos a escurrir y aplicamos aquí a golpecitos, como a toquecitos muy suaves, para ir dejando pequeñas partículas de polvo y que luego podamos esparcir. Ahora ya sí, una vez que hayamos hecho esto, estas pequeñas partículas que habíamos ido depositando, las vamos a ir como mezclando. Vamos a continuar con la ceja. La ceja tenemos que mirar y observar muy bien cómo es. Siempre pues tenemos unos pelillos sueltos por aquí. Y luego se va peinando, en este caso hacia la izquierda, hay unos pelos que van todos peinaditos hacia allá. Y lo que voy a hacer es unos pelos hacia arriba, o sea que empiecen y vayan haciendo la forma superior, pero luego habrá otros pelitos que serán los que vayan por debajo, que se van a unir con los de arriba y van a parecer como si fuese uno solo. ¿Vale? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ir haciendo pelos y más pelos. Ahora estoy con un 2B, que es un lápiz más duro, más gris, como primera capa. Vamos a hacer estos pelitos que quedan sueltos por arriba, todos los pelitos que vayamos viendo que están sueltos también. Todo esto lo haremos en una primera capa. Una vez tengamos la primera capa hecha, vamos a coger un lápiz un poquito más duro, más grueso, más blando, como puede ser un 6B, y aquí le vamos a empezar a dar más sombra a la ceja, sobre todo por la parte de abajo siempre tiene más sombra, y aprovecharemos para dar oscuridad a la zona interna de la nariz, la que está tocando con el ojo. Todo esto empezaremos también a sombrear, a dar más detalle, y todo esto que nos va luego a permitir hacer las pestañas. Una vez que tengamos todo el ojo ya bastante sombreado y bastante bien, haremos las pestañas ya como último toque. Las pestañas ya sabéis que van hacia abajo y suben un poquito hacia arriba. Timothy no las tiene muy alargadas hacia arriba, las tiene bastante rectas hacia adelante, pero bueno, vamos a intentar que curven un poquito y así formar su pestaña. Las pestañas de abajo siempre son muchísimo más pequeñas y tampoco son paralelas. No hagáis sobre todo líneas paralelas una al lado de la otra, sino que son líneas que se van
intercalando, se van cruzando entre ellas muchas veces y son pequeñas. Aprovecharemos también, ya que tenemos el lápiz, el 6B y le haremos el interior de la nariz, de los agujeritos de la nariz más oscuros con su degradado, y aprovecharemos para hacer estas sombras un poco más oscuras. Ahora vamos a sacar un poquito de luz con una goma de borrar, mono 0, va muy bien. Todos debéis de tener algo similar. Entonces lo que haremos será borrar, bueno, en este caso vamos a borrar lo que serían las líneas de referencia de la boca, para poder luego pasarle una primera capa de polvo. Ya con un pincel redondo lo vamos a pasar una primera capa de polvo al labio superior, que siempre queda más sombreado que el inferior, y aprovecharemos también para acabar un poquito la nariz. El labio no se puede quedar nunca con la primera capa de grafito, eso simplemente es una primera base. Luego tenemos que coger un lápiz y empezar a sombrear las zonas más oscuras, dejando ciertas zonas de claridad, pero no blancas, sino un gris más claro, que puede ser la base del polvo, y entonces ir perfilando muy suavemente. No vamos a hacer, por favor, no hagáis un perfil de todo el labio, sino que lo que tenemos que hacer es sombrearlo de tal manera que se vea perfilado, pero sin estarlo, ¿vale? Sino que se vea sombra. El labio inferior igual, ¿veis? No estoy haciendo una línea gruesa de la misma intensidad que me ocupe todo el labio, sino que estoy haciendo una pequeña sombra que justo queda debajo del labio y así hace que el labio se me quede más marcado. En esta zona central siempre hay más sombra, aquí sí que podemos perfilar un poquito más, podemos darle más oscuridad. Ahora nos toca sombrear el labio de abajo, el labio inferior. Nos fijamos bien en nuestra imagen de referencia y vemos dónde tiene la sombra, ¿no? Que siempre es la zona baja del labio y normalmente uno de los lados tiene más sombra que el otro. Tenemos que simular que este labio tiene una forma redondeada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con un pincel mucho más fino, mucho más plano, vamos a ir sombreando estas zonas más oscuras y tenemos que dar sombra arriba y abajo, dejando la zona central del labio más blanca. Yo ahora mismo la tengo muy oscura, ¿vale? Tengo que coger una goma maleable y sacarle luz. Con esta goma, que la puedes moldear, damos ciertos toques y ya veréis, si no tenéis este tipo de goma que es como pegajosa, se pega un poquito y lo que hace es que va quitando pigmento del papel sin que se vea que hemos pasado la goma. Es genial para esta zona del labio. Y ahora, si os fijáis, en los labios suelen tener estas líneas, ¿vale? Que nosotros con el lápiz las vamos a simular. El labio superior también tiene estas líneas. Yo normalmente no se las suelo dibujar, aunque aquí le he dado algo muy sutil, y ahora lo que haremos será coger, por ejemplo, un 4B, lo cogemos desde esta posición, desde la parte final del lápiz, que así no tenemos tanta precisión, y vamos haciendo como unas pequeñas líneas con la forma redondeada del labio, sobre todo no las hagáis rectas hacia abajo, sino que tienen que estar como curvaditas. Volvemos a nuestro mono 0 y vamos sacando algunas líneas en forma de, algunas luces en forma de líneas de este labio. Y nos acordamos también de quitar luz a la zona alta del labio superior. Esto nos dará también como más volumetría. Aprovechamos y vamos sacando luces en la nariz y demás. Volvemos con el pincel y al polvo de grafito. Vamos a hacer la parte de la barbilla.
Justo debajo del labio siempre hay una zona de sombra, porque es la zona de la cara que entra hacia adentro, ¿vale? El labio sale hacia afuera, tiene luz. Esta zona entra hacia adentro, tiene sombra, para luego volver a salir hacia afuera y hacer la barbilla, que es donde está otra vez la luz. Entonces necesitamos hacer este sombreado para que parezca que la barbilla sale hacia afuera. Vamos a contornear con sombra la barbilla por la parte baja, con la forma que tiene su barbilla. Y así poco a poco vamos construyendo. Ahora vamos a empezar con un poquito de cabello. Nos vamos a concentrar en un mechón, ¿vale? En un trozo. Vamos a empezar por la zona de la raíz y vamos a ir dibujándole su cabello con la forma de su peinado. Siempre tienen que ser trazos sueltos. No apretéis demasiado, es mejor que vayáis haciendo trazos mucho más suaves y luego a ir añadiendo capas e ir perfilándole más el cabello, ¿vale? Entonces vamos, es un trabajo de tener paciencia y de dar muchas capas. Con una sola no vas a tener suficiente. Entonces, bueno, pues vamos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y llegará un punto en que esas dos líneas no se unen del todo, pero muchas de ellas se unen y traspasan y otras no. Y lo que haremos será hacer esta zona de luz que tiene el cabello, ¿vale? Nunca es como todo, el cabello también le da la luz y también tiene luces y sombras. Hay ciertas zonas del cabello que tendremos que darle como mucha más oscuridad. Y esto lo que haremos es que visualmente parezca que aquí, este trocito de cabello que se ha separado, se está viendo el interior, ¿vale? Con esta sombra oscura es lo que damos a entender. Luego, cuando hagamos una segunda pasada, lo que haremos será sombrear, ¿vale? Hemos hecho una primera pasada de líneas, vamos a hacer otra pasada de sombras, solamente en las zonas donde lo necesitan, y luego haremos una tercera capa perfilando algunos pelitos, pues un poquito más de línea igual, más sueltos. Incluso ya como última capa sería sacar las zonas de luz que quizá se nos han quedado un poco oscuras. Y ahora ya nos quedaría la zona del cuello. La zona del cuello vamos a utilizar este pincel un poquito más redondo y vamos a empezar con la zona más oscura, que es justo donde se une la cabeza con el cuello. Todo este pigmento lo vamos a ir arrastrando por todo alrededor de la zona de sombra, la zona esta izquierda de sombra, y luego degradaremos hacia abajo llevando todo el pigmento haciendo estas formas redondeadas, lo vamos arrastrando hacia abajo. Aquí me he descuidado, se me ha olvidado borrar unas líneas de referencia, entonces tenemos que pues borrarlas porque si no vamos a pasar el pincel por encima y se nos va a ver esta raya. Le vamos a dar un poquito de sombra también en el otro lado de la cara, aunque es zona de luz, siempre hay un poco de sombra ya que la cabeza sobresale más que el cuello y cierta sombra le da al cuello y esto nos va a ayudar también a separarlo. Vamos a remarcar esta zona izquierda del cuello, que es donde más sombra tenemos, aparte de justo debajo de la barbilla, y lo vamos a hacer de manera vertical para también dar como más énfasis a esta zona vertical del cuello. Con el lápiz lo que vamos a hacer es también remarcar esta zona oscura que tenemos justo debajo de la barbilla y en una parte del mentón.
la vamos a remarcar con lápiz. Ya no podemos hacerlo con el polvo de grafito porque no nos permite esta oscuridad. Necesitamos este lápiz. Entonces yo he cogido un 6B y lo que estoy haciendo es remarcar un poquito estos bordes, ya que son bordes con sombra, los puedo remarcar un poquito más gruesos, pero siempre tengo que hacer ese degradado. Nunca puedo dejar una línea, solamente una línea. Tengo que acabar de degradar para que parezca una sombra. Bien, aquí veis que ya he hecho la zona de la camiseta. Nada, realmente lo he hecho fuera de cámara. Lo que he hecho es coger un lápiz 8B, que es el más oscuro que tengo. Lo he puesto más tumbado y he aprovechado todo el largo de la mina para hacer como esta textura un poco más gruesa y más como más dejada, no tan perfilada. Y luego le paso el pincel, lo acabo de difuminar un poquito y ya está. Me gusta que haya un poco de contraste entre la camiseta, que sea un poquito más gruesa, y la cara, que queda más fina. Me gusta, personalmente. Y ahora ya nos quedaría dar 4 últimos detalles, nada, muy poquitos. Justo donde el pelo toca con la cara, le vamos a hacer un poquito de sombra, para así también separar estas zonas y que haya como más volumen en el pelo, y porque siempre algo de sombra el pelo nos da en la cara. Entonces con un pincel lo pasamos un poco alrededor y ya está. Luego el pelo rizado tiene muchos pelos sueltos, ¿vale? Entonces yo ya he hecho algunos, pero vamos a hacerles algunos más y que quede un poco como más desordenado y más natural. Y ahora para hacer el fondo, a veces tengo la duda de si hacerle algo en el fondo o no. Entonces voy a coger este pincel que es un poquito más gordito, pero es plano. Y con un poquito de polvo de grafito voy a manchar solamente una zona del fondo, para así también darle como, bueno, pues como un poquito más de profundidad. Pero solamente a alguna zona, no lo voy a hacer en todo el dibujo. Vale, ¿qué estoy viendo ahora? Que no le hemos dibujado estos pequeños pelitos que tiene en la barba. Bueno, pues para, por ejemplo, simular este pelo que tiene en la barba, pero que además tiene muy poco, pues le voy a dar con un 2B, le voy a dar como unos toques, unos toquecitos, que así no voy a dibujar el pelo, pero voy a mancharlo. Voy a manchar como muy aleatorio y me va a quedar pues como algo no muy bien definido, pero se va a ver que aquí pasa algo, hay algo de pelo. Y aquí en la barbilla me da la sensación de que también tiene algo, aunque en la fotocopia no lo puedo llegar a apreciar del todo. Y ahora sí, yo creo que ya está acabado, lo vamos a dejar ya acabado, lo vamos a finalizar. Espero que os haya gustado esta segunda parte y la primera parte. Os animo que la hagáis entera, las dos, y que me lo enviéis. Podemos comentar si hay algún error, si no. Y bueno, pues depende de todos los que me mandéis, pues yo puedo hacer un vídeo explicando un poquito los errores de cada uno. Muchísimas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.